Hace algunos años me tocó visitar el mercado de San Juan de Dios y para mí fue muy sorprendente el ver cómo los vendedores prácticamente te hostigan hasta que tú les compres algo. Entonces es interesante ver cómo ellos persisten a pesar de la vergüenza que ellos puedan sentir. Pero esto es derivado a años quizás de hambre, de pasar pobreza, de pasar por muchas situaciones que ellos bien saben que necesitan vender para poder salir adelante. ¿Cuántos estamos dispuestos a veces a sacrificar nuestro ego, ser humildes y persistir, ocupando el lugar que nos corresponde y persistir ante un Dios todopoderoso que es bueno y está con los brazos abiertos para contestar nuestras oraciones? Muchas veces el desánimo de las oraciones no contestadas ha hecho que dejemos a un lado esas cosas que tal vez Dios quiere en nuestras vidas, pero que pues las hemos dejado a un lado. Entonces es mi intención que el día de hoy podamos recobrar ánimo a estos inicios del 2021, que vamos a tener ánimo en volver a persistir en esos temas que Dios quiere que cumplamos y que primeramente Dios en este 2021 podamos cumplir algunas metas, que Dios nos conteste oraciones más bien. Y aunque no nos las conteste, que la esperanza no la perdamos o quizás tengamos contentamiento cuando Dios nos diga que no. Entonces el día de hoy, el bosquejo para el día de hoy es que primero vamos a ver 4 puntos de por qué a veces Dios no nos contesta o nos tiene en espera. Luego vamos a ver 2 historias del Nuevo Testamento que hablan de este tema. Después vamos a ver algunos ejemplos del Antiguo Testamento de la persistencia y después finalizamos con unos ejemplos del Nuevo Testamento. Y yo espero de todo corazón que estas oraciones que tienes sin contestar vuelvas a retomar ánimo juntos. Para mí en lo personal este tema ya lo he estudiado algunas veces y me sigue dando mucho ánimo cada vez que lo vuelvo a repasar. Así que espero que sea de mucha bendición, ánimo y útil para ti, y que también lo puedas compartir incluso con gente que tú amas, porque estoy seguro que tú quieres darle ánimo a la gente que tú amas, quizás a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a ese amigo tuyo, hermano de la iglesia quizás, o en tu trabajo, no sé. Entonces, tenemos 4 razones por las cuales, al menos, por las cuales a veces Dios nos dice que no, o quizás nos tiene en espera. Número 1 es que Dios purifica nuestros motivos a través de la espera. Número 2, Dios a veces espera para que quede bien claro que toda la gloria es para Dios y que fue Él el que está haciendo el milagro, que está contestando. Número 3, a veces Dios espera también para contestarnos de una mejor manera, incluso la que nosotros estamos pidiendo. Y número 4, a veces el enemigo resiste nuestra oración. Entonces, nosotros no conocemos cuál es muchas veces el motivo del no o la espera. Pero lo que sí nos toca a nosotros es seguir persistiendo en oración a Dios. Entonces vamos con la primera, número 1. Dios purifica nuestros motivos a través de la espera. Y vamos a ver Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3, que dicen: Codicias y no tienes, matas y ardes en envidia y no puedes alcanzar, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas, porque no pides. Pides y no recibes porque pides mal, para gastar en nuestros propios deleites. Entonces, ¿cuántas veces Dios a veces nos dice que no? Porque para empezar estamos pidiendo quizás algo para nuestro propio reino, no algo para el reino de Dios. No sé, es como si le pidieras a tu papá quizás un carro porque quieres ir a chocar allá, carro chocones, o quieres ir a robar un banco. Pues claro, claro que te van a decir que no, no me fui al extremo. Pero muchas veces incluso podemos pedir cosas buenas con una motivación negativa o egoísta. Para mí es sorprendente que a veces mis hijos me dicen: hey, ¿sabes qué? Quiero jugar Nintendo. No, ¿sabes qué? Vamos a hacer primero la tarea, vamos a leer, o vamos a hacer esto. Ah, no, lo que pasa es que mi tío quiere jugar. O sea, y yo sé que él me quiere como manipular, ¿no? Me está pidiendo algo y me pone una excusa de algo bueno para que yo, digamos, me rinda, ¿no? A lo que él está diciendo. Entonces muchas veces nosotros así somos con Dios. Oh, Señor, bendíceme porque quiero bendecir a los demás. Y puede ser algo cierto, muy bueno, pero a veces si Dios sabe que hay motivaciones egoístas, pues quizás Él se va a esperar a contestarnos para que podamos filtrar esas emociones negativas, que podamos filtrar a veces el egoísmo oculto detrás de nuestras peticiones. Y entonces a través de un caminar con Dios, Él nos va a enseñar cosas mucho mejores. Número 2, Dios espera el momento, a veces espera un momento para que todo se vuelva mucho más imposible y quede bien claro
que Él es el que está contestando en la oración y que esto no fue por méritos propios, que no fue por nuestras propias fuerzas, de modo que Él pueda recibir toda la gloria. Y recordando algunas historias que tú ya conoces, como cuando muere Lázaro y que Jesús pareciera, ¿no? Pareciera que Él espera que muera para resucitarlo. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que eso sucede, pero los que estaban presentes en ese momento seguramente tenían bastante angustia. En Juan 11:39 relata la Biblia, Jesús dijo, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, pero ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, este ejemplo es claro. En Marcos 5:21 al 43 vemos una historia también conocida de la hija de Jairo, donde Jairo lleva la necesidad a Jesús con carácter de urgencia, pero vemos Jesús como que se da el lujo todavía de sanar a la mujer que sangraba, y después pues se le avisan a Jairo que su hija ha perdido la vida, pero Jesús le dice, cree solamente, y va él a despertarla. Entonces vemos nuestros momentos cruciales que para nosotros son de mucha angustia, pero a Dios no, a Jesús en este caso de esta historia, él no se ve que Él pierde el control, Él no se ve angustiado porque Él es Dios, Él sabe. Entonces Él definitivamente no se ve asombrado por nuestras preocupaciones o lo que nosotros le llevamos en oración. Así que vamos estando con esa confianza de que muchas veces se espera a que todo se vuelva súper imposible para que sea bien claro quién es el que está respondiendo. Es como el cielo, ¿no? Entre más oscuro se ve el cielo, entre menos iluminación hay en tu ciudad, por ejemplo, si tú sales a un ejido donde hay menos iluminación, más brillantes se ven las estrellas. Es bien evidente qué es lo que está ahí. Número 3. Dios espera un momento a veces para contestarte de una mejor manera. Y recuerdo el ejemplo de Zacarías, cuando va al lugar santo, se le aparece un ángel diciéndole que tendrá un hijo. Recuerden que esta ya era una oración de Zacarías, pero no se había contestado hasta en este momento. Tanto fue así su incredulidad que pues él no cree. Pero Dios lo bendice con un hijo. Dios finalmente responde a su oración y no le da un cualquier hijo, sino que le da a Juan el Bautista. Otro ejemplo similar, quizás podemos ver a Ana llorando a Dios por un hijo. Y vemos que Dios le contesta a su tiempo y también tiene un hijo. Y no solamente es un hijo varón, sino un profeta. Y no cualquier profeta, sino el profeta Samuel. Entonces vemos cómo Dios muchas veces espera contestarnos de una mejor manera. En mi propia vida puedo ver esto, de cómo algunas oraciones Dios en su tiempo me ha dicho que no, pero seguimos persistiendo como familia, orando por ciertas cosas, y vemos que Dios tenía algo mucho mejor preparado que lo que nosotros mismos estábamos pidiendo. Seguramente a ti también ya te ha pasado, posiblemente, o si no te ha pasado a ti, quizás tengas un tío, una amiga, un hermano, tus propios padres que han pasado por una experiencia similar. Úsala para que no pierdas la esperanza de que si Dios ya lo ha hecho en el pasado, Dios lo puede volver a hacer. Lo que pasa es que el desánimo es muy fuerte muchas veces, penetra en nuestro corazón, asola nuestra mente, de modo que solamente pensamos en lo negativo. Pero recordemos más bien que en Dios hay esperanza. Y número 4, a veces el enemigo resiste la contestación de la oración. Y tenemos el ejemplo de Daniel, capítulo 10, versículos del 12 al 13, donde dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces vemos aquí cómo Daniel tuvo que esperar por 21 días para que su oración fuera contestada, pero desde el primero fue escuchada. Definitivamente esta situación no sale del control de Dios, sino que Dios definitivamente estaba, creo yo, porque la palabra lo enseña, con un propósito mucho mayor al que muchas veces nosotros esperamos o podemos ver. Entonces, repito, no importa, porque muchas veces no vamos a saber nosotros la razón específica por la cual estamos esperando que nuestra oración sea contestada, que nuestros esfuerzos sean contestados con fruto, pero lo que nos toca a nosotros es que si es algo que Dios está poniendo en sus corazones para hacerlo, definitivamente tenemos que persistir. Y entonces vamos a ver ahora 2 historias que nos enseñan la importancia que Dios le da a la persistencia.
a esta persistencia que hablamos, ¿no? Como el ejemplo del mercadito. Una persistencia donde ya perdemos todo ego local, todo ego en mi corazón, para humillarme totalmente hacia un Dios todopoderoso que Él quiere contestar nuestras oraciones. Entonces vamos a la primera historia, que está en Lucas 11, del 5 al 13. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces continuamos, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces podemos aprender de esta historia verso por verso, rapidito. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él de medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Esta es la actitud correcta de la que hablaba, de que cuando vamos en oración ante Dios, es la actitud que debemos de tener. Señor, no tengo nada que darle a nadie, ni a mí mismo, ni a Dios, ni a nadie, porque yo no soy nadie. Dios es todo y todo lo que podemos hacer es rogarle a Dios para que nos dé este pan, para dárselo a la gente que Él nos ha puesto a nuestro servicio, como lo puede hacer mi familia, mi esposa, mis hijos. No tengo nada que ofrecerle a mis hijos, entonces clamamos a Dios, Señor, te ruego, Señor, que me des de tu pan para yo poderle a su vez dárselo a este invitado que tú mismo me has dado, que es mi hijo. Y lo mismo con mi trabajo, lo mismo con la iglesia. Todos los días debemos ir en oración a Dios. Señor, te pido que este día renueve mis fuerzas, que tú me hagas capaz para poder enfrentar lo que tú mismo me has llamado a hacer. Llámese el rol que Dios nos ha dado. Y es importante también aquí que en este 2021 tú puedas identificar los roles que Dios mismo te ha dado para que te puedas enfocar en este 2021 a cumplir la voluntad de Dios en ese aspecto. Continuamos en el versículo 7, que dice, y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le hará todo lo que necesite. Muchas veces vamos a estar pidiéndole a Dios también y vamos a tener como esta sensación de que nos dicen desde adentro o desde el cielo, no me molestes, ya estoy dormido, estoy con mi familia, estoy muy cómodo, así que no me estés molestando, por favor. Pero lo que realmente aquí Jesús quiere enseñar en esta parábola es que nosotros sigamos persistiendo a pesar de ese sentimiento de negación. Otra vez, que perdamos toda prudencia, por así decirlo, ¿no? Que quizás es como, que quizás ahora somos más prudentes no, preferimos no molestar, como si no molestáramos a Dios. Pero no, Dios quiere que sigamos persistiendo, aunque tengamos el sentimiento de que se nos niega la petición incluso en nuestra cara, y aunque nos dicen de que, hey, es que ya estoy dormido, dice aquí, sigue persistiendo. Así que, hermano, te animo a que sigas persistiendo. Tampoco queremos dar la idea de que Dios es un Dios flojo, porque no es la idea de esto, sino otra vez, la persistencia logrará lo que la amistad no logra. Y después en el 9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, ¿alguna puerta se nos ha sido cerrada? Hemos dejado nosotros mismos de tocar la puerta porque ya nos han negado la petición tantas veces. Necesitamos seguir persistiendo, sigue tocando, sigue buscando hasta que Dios conteste la oración. Regresamos al punto número 1 de la sección pasada donde decíamos
Dios filtra nuestras motivaciones. Quizás en medio de tu persistencia te des cuenta que quizás Dios te está diciendo que no y escojas otro camino porque quizás ese te lleva a la destrucción. Entonces Dios también te va a dar paz cuando esto suceda, pero cuando es algo que está alineado a la voluntad de Dios, que tus consejeros, amigos, familia te dicen, esto es algo bueno que debes de perseguir, no te desanimes, persíguelo, persiste. Y luego dice un verso que ya habíamos leído antes, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Entonces creo que se entiende la idea. O sea, del diablo, que ya hemos visto en el mensaje pasado, que es una palabra griega que significa calumniador. Él te va a estar diciendo, con que Dios te ha dicho que te ama, mira, Dios es un falso, Dios es un mentiroso, no te ha contestado la oración porque no te ama, no le interesa tu tema. Él en vez de pescado te va a dar una serpiente y en vez de huevo un escorpión. Así que no le hagas caso, reniega de Dios mejor. Aléjate de Él. Entonces nosotros no debemos de escuchar esa voz, sino más bien escuchar lo que la palabra dice, que Él es fiel. Debemos pedir más siempre, que dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios es fiel y quiere contestar nuestras oraciones. Entonces, sea cual sea tu petición, si hace mucho que no estás en un momento de alegría, de gozo con Dios, pues persiste en eso. De hecho, hay un libro de John Piper que te recomiendo, aprovecho, que se llama La batalla por el gozo, o Cuando no hay gozo, de John Piper. Te lo recomiendo muchísimo. ¿Hay algún pecado que no hemos podido dejar? Bueno, pues te invito a que persistamos. La verdad es que vamos a tener 80, 90, 100 años y vamos a seguir luchando contra Él. Así que una de las características, de hecho, de los que creemos en nuestro Dios, es que toda la vida vamos a estar en guerra. No cedemos, sino que luchamos. ¿Hay algo en nuestro corazón que no ha sanado todavía? Pues pidámosle a Dios, que Él tiene la capacidad para sanar. Tenemos algún hijo que creemos que ya no podemos hacer nada por él, algún familiar, qué sé yo, sigamos pidiendo y nunca perdamos la esperanza. Vamos a ver la siguiente historia, que está en Lucas 18, del 1 al 8, que es similar a esta, que es la parábola de la viuda y el juez injusto. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo entre sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces podemos ver en esta parábola que de hecho al inicio, como dijo uno de los puritanos, está la llave colgada a la puerta, ya que no tenemos que adivinar qué significa esta parábola. Dice aquí que siempre debemos orar y no darnos por vencidos, no desmayar, sino persistir. Es lo que dice el 18:1. Tenemos la necesidad siempre de orar y no desmayar, persistir siempre. Entonces en el versículo 2 vemos aquí que tenemos un personaje que es el juez. Es un juez que ni teme a Dios, que es injusto y ni respetaba a ningún hombre. Por otro lado, también tenemos a una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y entonces este juez, que era malo, no quiso por algún tiempo, pero después él meditó dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, es decir, por su persistencia, le voy a hacer justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces, de nuevo, ¿no has tenido toda esta sensación de que estás pidiendo, viniendo otra vez a Dios y es como si Él se negara, como si no le interesara tu tema, con un silencio quizás, o estamos desesperados por una respuesta y esta no viene? Bueno, pues sigue persistiendo, sigue persistiendo. Dios no es como este juez, que era malo y solamente por la molestia que le causaba
le iba a contestar. Definitivamente Dios es bueno, es perfecto, Él es fiel y todopoderoso y nos ama. Pero Él tiene propósitos para los tiempos correctos de cuando nos va a contestar. Así que Dios está trabajando aún en medio de su silencio. No perdamos la esperanza. Lo que nos toca a nosotros es seguir persistiendo. Otra vez, no sabemos cuál de las, al menos estas cuatro que le compartí al inicio, nos está sucediendo a nosotros. Pero lo que a nosotros nos toca es, tenemos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso hagamos. Y dijo, dice en el 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Entonces debemos de perseverar, debemos de insistir. Y algo que dice por aquí es, algo que nos debe dar incluso temor es, ¿hallará fe en la tierra? Y muchas veces nos podemos preguntarnos por qué la espera, por qué el sufrimiento, ¿qué no puede Dios contestar la primera y ya? Otra vez, ya sé que suena muy persistente en esto, pero para esto se trata este tema, de persistir. Es porque Dios quiere que crezcamos en carácter. Muchas de nuestras peticiones solo son un medio para el fin de que Dios moldee nuestro carácter a su propia imagen. Entonces no nos desanimemos. Además de que el proceso es importante, aprendamos a amar el proceso, no porque deseemos sufrir, porque deseemos esperar, sino más bien aprendamos a vivir bajo la esperanza. Por ejemplo, quizás no te gusta ese ejemplo, ¿no? Pero cuando tú vas a ver una película, que de los Avengers, qué sé yo, ¿no? Que ya pasaron de moda quizás, ¿no? Pero tú vas a ver la de los Avengers y tú ya sabes que van a ganar. No ocupas ver el final para saber eso, pero aún así vas y la ves, incluso pagas quizás el cine, ¿no? Antes de la pandemia cuando se podía. Entonces, haces eso, aunque tú ya sabes el final. Entonces, de igual manera, aquí, aunque nosotros ya conocemos que somos vencedores en Jesús, somos vencedores en Cristo Jesús, aún así tenemos que vivir esta vida y tenemos que obedecer a nuestro Dios y caminar con Él en contentamiento y asombro. Él va a pelear las batallas con nosotros, así que no te desanimes, sigue persistiendo. Vamos a ver algunos ejemplos bien rapiditos en el Antiguo Testamento. Vemos como en en Josué capítulo 6 encontramos que Dios le pidió a Josué y a los suyos dar 6 días una vuelta a Jericó y el séptimo día dar 7 vueltas y que los sacerdotes tocaran las trompetas. Y fue entonces que Josué venció. Pero lo que a mí me llama la atención es que los muros de Jericó se derriban hasta que se dio la última vuelta y que tocan las trompetas. Es decir, no iban al tercer día y era como que ya se ve un avance. Mira, ya estamos en el último día. Yo pienso que ya la mitad debería estar destruida, ¿no? O sea, no, o sea, hasta el final. Entonces muchas veces tenemos que seguir persistiendo aunque no veamos ningún avance. No relaciones directamente tu oración con los resultados, porque Dios tiene sus tiempos. Otro ejemplo, el de Ruth, por ejemplo. A Noemí se le muere su esposo Elimelech y sus hijos Malión y Kelión también. Entonces Noemí le dice a su nuera Ruth que la deje, pero Ruth le insiste al menos 3 veces hasta que Noemí accede. Y entonces Dios bendice a Ruth con un esposo y no cualquier esposo, lo bendice con vos. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Ruth no hubiera persistido? Quizás hubiéramos pensado nosotros, oye, ya déjala, sé prudente, que no ves por lo que acaba de pasar, hazle caso. A veces somos y ahora la generación de cristal, no más todavía somos así, de que te ofendes rápidamente, te desanimas rápidamente, porque vinculas rápidamente las cosas malas o que te digan que no, con que Dios no quiere eso en tu vida. De hecho, he escuchado mucho eso, como, yo ya no voy a ir a la iglesia porque me pasó esto y Dios yo creo que ya no quiere. No, o sea, Dios quiere que sigas persistiendo, o con un trabajo, o con tu familia, con tu esposa. Dios ya no quiere que esté con mi esposa porque pasó esto. No, sigue persistiendo en lo que manda la Biblia. Vemos también que a Naamán se le pidió que se desambullese 7 veces para que sanara su lepra. Y fue hasta la 7ª vez donde él ya sale con una piel renovada. Entonces, de igual manera no fue progresiva de que una vez, un poquito, segunda vez, un poquito. No, fue hasta la 7ª vez donde él es totalmente sanado. Entonces nosotros sigamos persistiendo aunque no veamos resultados. En 1 Reyes 18, 41-44, Elías ora por lluvia.
Y cada vez que oraba mandaba a su siervo a revisar si ya venía la lluvia. Hasta que él volvió a orar, mandó al siervo, y hasta la séptima vez el siervo le dice, ¿sabes qué? Ya veo una nube del tamaño de una palma de un hombre. Entonces Elías le dijo, vete, porque viene una gran tormenta. Elías no se desanimó a pesar de que no veía resultados. Después Elías le dice a Eliseo, te ruego que te quedes, cuando Elías ya se iba. Pero Eliseo persistió, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y esto le insistió hasta que Elías le dijo, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que deseas? A lo que Eliseo le dice, que quiero una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Por último, en el Antiguo Testamento, Nehemías, cuando se entera de la situación de su pueblo, él ora por 4 meses hasta que Dios le responde a través de un rey, Artajerjes, que tampoco temía a Dios, para que vaya y reconstruya los muros de su pueblo. Entonces podemos ver, estos son solo algunos ejemplos del Antiguo Testamento, para que tengan ánimo que debemos de persistir en medio del desánimo, en medio de que no veamos claro quizás que se nos conteste nuestra oración. Dios quería que estos personajes hicieran lo que hicieron, claro, y gracias a Dios que no se desanimaron al primer intento. Algunos ejemplos rápidos también del Nuevo Testamento. En Mateo 9, 27, 29 vemos el relato de 2 ciegos que reciben la vista. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Me llama la atención que dice aquí que le siguieron los ciegos, incluso dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros. Entonces vemos que aquí que incluso llega a su casa y vinieron con él los ciegos. Ellos, los ciegos, no se desanimaron de que Jesús siguió quizás caminando y ellos iban detrás de él. Quizás ellos no pensaron, vamos a dejar al maestro, pobrecito, de venir cansado. No, yo debo persistir porque yo tengo una necesidad, yo no tengo nada. Y aquí está la persona que es todo, es el único perfecto Dios. Y Él me puede resolver. Entonces no lo voy a soltar, no lo voy a soltar. Entonces eso debemos hacer nosotros también. No soltar a Dios, nosotros somos ciegos, Él tiene la luz, debemos de seguirlo hasta que nos conteste nuestra oración. Vemos en Marcos 10, del 46 al 52, cuando el ciego Bartimeo recibe la vista. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces podemos ver aquí cómo algunos le decían, cállate, ya no le estés gritando al maestro, pero él gritaba mucho más fuerte. Entonces muchas veces incluso va a haber gente a nuestro alrededor que van a evitar que nosotros sigamos pidiendo, pero nosotros necesitamos continuar persistiendo. Si es algo que sabemos es la voluntad de Dios y quizás sea una necesidad nuestra o una necesidad de nuestra familia o del pueblo, como fue el caso de Nehemías, para la reconstrucción de los muros. Y el último ejemplo, ya para terminar, Marcos 7, 24 al 30, la fe de la mujer sirofenicia. Y esta me encanta. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Entonces vemos aquí que Jesús directamente le dice a una mujer, no, e incluso le dice perrillo, básicamente. Entonces quizás tú puedas decir, oye, qué humillación que me digan esto, ¿cómo me hablas así? Pero a ella no le importó. Incluso toma ese papel y le dice, pero aún los perrillos
Debajo de la mesa comen de las migajas de sus hijos. No le importó que la llamaran así, porque ella sabía en quién estaba la salvación, en quién iba a tener respuesta, que es en Jesús. Entonces, recordemos de las dos parábolas de Lucas 11 y Lucas 18. Vamos con un corazón humilde a nuestro Dios, roguémosle, porque tenemos convicción de que solamente nos puede dar el pan para dárselo a aquellos que Él nos ha dado a nuestro cuidado, y tengamos fe en que el que busca halla y el que toca la puerta se le abrirá. Espero que esto haya sido útil para tu vida, que sea de bendición, que lo pongamos en práctica en este 2021, que nos alejemos de las palabras de desánimo que nos dicen que no nos ama Dios, que no se puede, sino que más bien sigamos persistiendo en los propósitos que Dios quiere que tengamos. Dios te bendiga y ha sido un placer estar contigo.